¿Alguna vez has escuchado sobre un hombre que no buscó fama ni gloria, pero cuyo nombre atravesó los siglos como símbolo de lealtad a Dios? Esa es la historia de Sadoc. Mientras muchos sacerdotes se dejaron llevar por la presión política, por el miedo o por la corrupción, Sadoc eligió permanecer firme, incluso cuando eso significaba arriesgarlo todo. Pero ¿por qué este hombre se volvió tan importante en la historia de Israel? ¿Qué hizo que su fidelidad fuera recordada incluso en las visiones del profeta Ezequiel muchos siglos después? Y cómo un sacerdote casi olvidado por muchos lectores de la Biblia terminó dejando un legado tan poderoso, al punto de que Dios separó a su descendencia como ejemplo de santidad. En este video descubrirás cómo Sadoc atravesó momentos decisivos del reinado de David y Salomón, y por qué Dios destacó su linaje cuando tantos otros sacerdotes fallaron. Prepárate para entender qué hizo de este sacerdote un hombre tan diferente de los demás. Pero antes de comenzar, deja tu me gusta en el video para que esta enseñanza pueda llegar a más personas y así podamos difundir la palabra de Dios. Sadoc entra en la historia bíblica como una de las figuras más respetadas de la línea sacerdotal. Él no apareció por casualidad ni ocupó su cargo por ambición personal. Su autoridad provenía de algo mucho mayor. Formaba parte de la descendencia directa de Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Más específicamente, Sadoc descendía de Eleazar, hijo de Aarón, según está registrado en Primera de Crónicas capítulo 6, versículos 4 y 8. Esto significa que su función no era un puesto político, sino una vocación sagrada. Pertenecía a la familia elegida por Dios para representar al pueblo delante del Señor y enseñar su ley. Ese origen moldeó su carácter. La Biblia presenta a Sadoc como un hombre íntegro, alguien que tomaba en serio su llamado. No se acercaba a Dios solo por obligación sacerdotal, sino por una profunda convicción. Era temeroso del Señor, obediente y comprometido con la adoración verdadera. En una época en la que muchos se desviaban, Sadoc permanecía firme. Su nombre se convierte en sinónimo de fidelidad, constancia y rectitud. Cuando Sadoc aparece al lado del rey David, su carácter se vuelve aún más evidente. David enfrentó momentos de gran inestabilidad, persecuciones y amenazas internas, y es en ese escenario turbulento donde Sadoc se destaca como un aliado fiel. Mientras algunos aprovecharon la situación para abandonar al rey y buscar ventajas personales, Sadoc permaneció firme. No estaba junto a David por conveniencia política. Servía porque reconocía que Dios había establecido a ese rey. Su fidelidad no era hacia el hombre, sino hacia el propósito divino. Sadoc también aparece aconsejando y sirviendo de manera discreta, sin buscar protagonismo. Su fidelidad se manifiesta en actitudes simples, respeto, honra y dedicación a la obra de Dios. No disputaba posiciones, no deseaba gloria, no intentaba ganar influencia entre el pueblo. Su prioridad era mantener viva la alianza de Israel con el Señor. Sadoc estaba más preocupado por la santidad del servicio sacerdotal que por el prestigio delante de las personas. La integridad de este hombre también se destaca cuando se contrasta con otros sacerdotes de la época. Hubo momentos en los que líderes espirituales se corrompieron, se desviaron o usaron el sacerdocio de forma negligente. Pero Sadoc siguió otro camino. Permaneció alineado con la voluntad de Dios y firme en la misión de guardar y enseñar la ley. Su vida evidencia que la fidelidad a Dios no depende de circunstancias favorables, sino de un corazón comprometido. A lo largo de toda su historia, Sadoc demuestra que su vocación no era solo un título hereditario. Él vivía su llamado con seriedad y temor.
Era un sacerdote que comprendía el peso espiritual que cargaba y que se dedicaba a honrar al Dios de Israel de manera constante. Esa postura lo convirtió en uno de los pilares espirituales más importantes de su época y justificó su presencia en los momentos más decisivos de la nación. Así, Sadoc es presentado no solo como alguien de la línea correcta, sino como alguien del corazón correcto. Su fidelidad al rey David revela su fidelidad a Dios, y su compromiso con el sacerdocio revela su compromiso con el propósito divino. Se convierte en un ejemplo notable de cómo Dios honra a quienes le sirven con sinceridad e integridad. Sadoc entra en la historia de Israel como uno de los hombres más leales que sirvieron al lado del rey David. Su fidelidad se revela de manera impresionante durante uno de los periodos más dolorosos de la vida del rey, la rebelión de Absalón, descrita en 2 de Samuel capítulo 15. En ese momento crítico, cuando el propio hijo de David se levanta para usurpar el trono, la nación entra en convulsión. Muchos que antes se decían aliados del rey, ahora lo abandonan, seducidos por el carisma, la influencia y las promesas vacías de Absalón. La atmósfera política cambia rápidamente, y Jerusalén se convierte en un ambiente tenso donde cada decisión podría significar vida o muerte. En medio de ese escenario caótico, Sadoc se destaca como un faro de lealtad y fe. No duda, no se esconde, no calcula ventajas personales. Junto con los levitas, Sadoc toma una actitud extraordinaria. Decide acompañar a David en la huida, cargando el arca de la alianza, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre el pueblo. Para Sadoc, el arca representaba el compromiso espiritual de Israel con el Señor, y llevarla consigo era su forma de demostrar que seguía reconociendo a David como el rey legítimo. Era como decir: donde esté el ungido del Señor, allí también estará el testimonio de la presencia divina. Sadoc no estaba simplemente cumpliendo un ritual, estaba arriesgando su propia vida. Pocas cosas provocarían más la ira de Absalón que ver a sacerdotes apoyando abiertamente al rey que él pretendía destronar. Aún así, Sadoc no vacila. Demuestra valentía espiritual y política al permanecer al lado de David. Esa actitud revela el carácter profundo de un hombre que no buscaba agradar a las multitudes, sino honrar a Dios. Sin embargo, David, incluso en medio del sufrimiento, comprende que el arca no podía usarse como un instrumento de protección personal. En un gesto de gran sensibilidad y sumisión a la voluntad de Dios, ordena que Sadoc y Abiatar regresen a Jerusalén llevando de vuelta el arca. El rey declara: si hallo gracia ante los ojos del Señor, Él me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 25. Para David, la presencia de Dios no podía ser manipulada. No era un talismán de guerra, sino un lugar santo. Al escuchar esta orden, Sadoc no discute, no cuestiona ni intenta insistir en su propio entendimiento. Simplemente obedece, y esa obediencia revela su corazón sometido. El arca no era un objeto común. Llevarla de regreso a Jerusalén significaba volver al territorio dominado por el usurpador. Aún así, Sadoc acepta la instrucción del rey y regresa. Esta actitud muestra a un hombre que no servía a Dios buscando honores personales o reconocimiento público, sino a alguien que comprendía la esencia de la verdadera sumisión espiritual. Además de eso, David designa a Sadoc y a Abiatar como sus ojos y oídos dentro de la ciudad. Ellos serían esenciales para informar al rey todo lo que ocurriera en Jerusalén. Es decir, además de sacerdote, Sadoc se convierte en una pieza estratégica para el futuro del reino. Y una vez más, cumple esta misión con seriedad y discreción.
No hay registro de que Sadoc se haya exaltado por esa confianza, simplemente sirvió. Este pasaje muestra el verdadero corazón de Sadoc, un hombre que permanece firme cuando tantos otros vacilan, un sacerdote que elige la fidelidad cuando el escenario político se derrumba, un siervo de Dios que actúa con valentía y humildad al mismo tiempo. Para él, la lealtad no dependía de las circunstancias, sino del compromiso con Dios y con el rey escogido por el Señor. El carácter de Sadoc brilla con tanta intensidad en este episodio que su fidelidad es recordada siglos después. Su actitud durante la rebelión de Absalón no solo protege a David, sino que demuestra cómo Dios sostiene a quienes le temen. Sadoc se convierte en símbolo de integridad en medio del caos, mostrando que la verdadera fidelidad no se revela en los días de celebración, sino en las horas en que todo parece perdido. A lo largo de toda la narrativa bíblica en la que aparece su nombre, Dios confirma repetidas veces que Sadoc pertenece a la línea escogida para servir en el sacerdocio. Él descendía directamente de Eleazar, hijo de Aarón, y su presencia constante en el servicio al Señor demostraba que esta elección no era solo hereditaria, sino comprobada por carácter, temor y obediencia. En una época marcada por inestabilidades políticas, disputas de poder y crisis espirituales, Sadoc se destacó precisamente por su firmeza al permanecer fiel al Dios de Israel, evitando las corrupciones que alcanzaron a otros sacerdotes. La Biblia revela que, mientras la casa de Elí se desvió, Sadoc caminó en la dirección opuesta, honrando a Dios cuando muchos dejaron de hacerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 27 al 36. Su integridad hizo que fuese respetado entre el pueblo y reconocido como un verdadero representante de la voluntad divina. Mientras algunos sacerdotes se dejaban llevar por el favorecimiento político, por las ganancias personales o por alianzas que desviaban a Israel del camino correcto, Sadoc permanecía firme. No se corrompía, no se mezclaba con prácticas contrarias a la ley y no usaba el sacerdocio para promoverse. Su vida estaba marcada por una reverencia genuina, tanto en el servicio cotidiano como en los momentos de mayor riesgo y tensión nacional. Siempre que aparecía en los relatos, surgía cumpliendo su función con seriedad, ya fuera cargando el arca de la alianza, orando, ofreciendo sacrificios o aconsejando a quienes buscaban dirección. En los libros de segundo libro de Samuel, primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas, Sadoc es descrito ejerciendo sus responsabilidades con devoción. No era un sacerdote distante, ni alguien atrapado en formalismos vacíos. Era activo en la vida espiritual del pueblo, involucrado en la intercesión, en la orientación y en los actos litúrgicos. Su postura mostraba que cada detalle del culto era para Dios, no para impresionar a las personas. Cuando participaba en los rituales, lo hacía con el corazón dirigido al Señor. Cuando acompañaba a David en momentos críticos, demostraba que su lealtad no era a un hombre, sino al Dios que había establecido a aquel rey. Sadoc entendía que servir en el sacerdocio era un llamado sagrado y vivía de manera que honraba ese privilegio. Su fidelidad se volvió aún más evidente cuando se comparó con la infidelidad de otros. La casa de Elí, por ejemplo, había sido rechazada por Dios debido a la corrupción de sus hijos, Ofní y Fineés, que trataron el sacerdocio de manera frívola e interesada. Pero Sadoc permaneció como un contraste vivo. Él representaba aquello que Dios deseaba encontrar en sus siervos: corazón íntegro, temor reverente y compromiso con la verdad. Por eso Dios mantuvo firme su linaje, incluso cuando rechazó a otros. La promesa divina registrada por los profetas se cumplió exactamente en él. Mientras algunos perdieron el privilegio del sacerdocio debido a su infidelidad, Sadoc fue establecido, fortalecido y recordado
como un sacerdote aprobado por el propio Señor. Cada vez que el pueblo necesitaba dirección espiritual, allí estaba Sadoc, listo para interceder, escuchar, orientar y cumplir lo que Dios determinaba. No buscaba reconocimiento y su nombre no aparece ligado a controversias ni a disputas de poder. Su servicio era silencioso, pero poderoso. Hacía lo que era correcto delante de Dios, incluso cuando eso exigía valentía, firmeza y renuncia. Toda su vida se convirtió en una demostración práctica de que la fidelidad, incluso en tiempos difíciles, siempre recibe aprobación divina. No es casualidad que siglos después, Dios promete en el libro de Ezequiel que los sacerdotes de la linaje de Sadoc servirán delante de él en el templo futuro. Ezequiel capítulo 44, versículo 15. Ese honor extraordinario revela cuánto su fidelidad marcó la historia de Israel y fue recordada por el propio Dios. Cuando Adonías intenta usurpar el trono tras la vejez de David, conforme registrado en primer libro de los Reyes capítulo 1, la fidelidad de Sadoc vuelve a ser puesta a prueba. Este fue uno de los momentos más delicados de la historia de Israel. Una transición de poder que podía resultar en guerra civil y derramamiento de sangre. David ya estaba muy anciano, debilitado, sin fuerzas para gobernar como antes. Fue en este período de fragilidad real cuando Adonías, uno de los hijos del rey, decidió exaltarse y declararse a sí mismo como monarca. Reunió carros, jinetes, partidarios influyentes y preparó una gran celebración para proclamar su reinado sin la aprobación de David y principalmente sin la aprobación de Dios. Mientras Adonías buscaba consolidar su poder por la fuerza y la autopromoción, Sadoc se mantuvo firme al lado de la voluntad divina. No fue seducido por las promesas políticas de Adonías, ni se dejó llevar por el prestigio del momento. Su lealtad no era hacia hombres, sino hacia el Señor. Así como estuvo al lado de David en tiempos difíciles, ahora permanecía junto a aquel que Dios había escogido. Para Sadoc, obedecer al Señor era más importante que apoyar alianzas humanas. Cuando Natán, el profeta, y Betsabé revelan a David el golpe que Adonías estaba intentando ejecutar, el anciano rey toma una decisión urgente. Salomón, el hijo escogido por Dios y prometido a su esposa, debía ser proclamado rey de inmediato. David sabía que necesitaba actuar rápido y para ese momento crítico llama a hombres de absoluta confianza. Entre ellos está Sadoc, el sacerdote fiel cuya historia siempre se destacó por su integridad y firmeza espiritual. Entonces David ordena que Sadoc, Natán y Benaía llevaran a Salomón a Gión para ungirlo rey. Ese acto era más que un ritual. Era la declaración oficial de que aquel joven era el verdadero sucesor, señalado no solo por el rey humano, sino por el rey de los cielos. Y nuevamente Sadoc es colocado en el centro de la historia. Toma el cuerno de aceite sagrado que estaba en el tabernáculo y lo derrama sobre la cabeza de Salomón, sellando espiritual y políticamente la ascensión del nuevo rey. Ese momento no fue solo una tradición, fue la confirmación de la continuidad de la promesa que Dios había hecho a la casa de David, registrada en segundo libro de Samuel capítulo 7. La Biblia dice que después de la unción, el pueblo se alegró, tocó trompetas y proclamó: ¡Viva el rey Salomón! La tierra tembló con el clamor, y la noticia llegó rápidamente a los oídos de Adonías. Su plan cayó por tierra ante la intervención de Dios, y la unción realizada por Sadoc fue la prueba definitiva de quién era, de hecho, el escogido del Señor. La participación de Sadoc en este evento es extremadamente simbólica. En Israel, la unción de un rey no era un acto cualquiera. Era una responsabilidad sagrada que solo un sacerdote fiel podía realizar.
El hecho de que Dios colocara esta misión en manos de Sadoc muestra cuánto agradaba al Señor su vida. No solo por su obediencia, sino por su constancia a lo largo de los años, en tiempos buenos y malos. Sadoc no buscó gloria, pero Dios le concedió honra. No buscó grandeza, pero Dios lo colocó en momentos grandiosos. Se convirtió en un instrumento esencial para preservar el orden, la justicia y la continuidad de la línea escogida. Al ungir a Salomón, Sadoc ayudó a establecer la etapa de mayor prosperidad de la historia de Israel, el período en el que el templo sería construido, la adoración sería centralizada y la nación experimentaría paz y estabilidad. Su fidelidad en ese momento crucial aseguró que el gobierno fuese establecido conforme a la voluntad divina, no según la ambición humana. Sadoc aparece como un ejemplo poderoso de alguien que permanece fiel cuando muchos se desvían. Era el tipo de siervo en quien David confiaba, a quien Salomón respetaba y a quien Dios honraba. Su fidelidad sigue resonando en las Escrituras como testimonio de que el Señor siempre usa a aquellos que permanecen firmes, incluso cuando la presión del mundo intenta desviar el corazón. Sadoc continúa sirviendo fielmente durante todo el reinado de Salomón, demostrando la misma integridad que marcó su trayectoria desde la época de David. Con la ascensión del nuevo rey, Israel entra en un período de paz, prosperidad y gran desarrollo espiritual. El templo es construido, la adoración es organizada y el culto al Señor pasa a celebrarse con orden, reverencia y belleza. En este nuevo escenario, Sadoc permanece firme en su misión sacerdotal. No se acomoda ni usa su posición para buscar ventajas personales, sino que continúa ejerciendo sus funciones con humildad, celo y temor al Señor. Su presencia en el sacerdocio es una garantía de estabilidad espiritual para el pueblo, pues donde hay líderes fieles, la fe del pueblo también se fortalece. Durante los años de Salomón, Sadoc es responsable de supervisar sacrificios, orientar al pueblo en las leyes del Señor y garantizar que todo lo que sucede en el templo sea hecho conforme a las instrucciones divinas. Él presencia momentos importantes, como la consagración del templo, primer libro de los Reyes, capítulo 8, cuando la gloria de Dios desciende de manera tan intensa que los sacerdotes no pueden permanecer en pie para ministrar. Es significativo notar que, en un evento tan grandioso, Sadoc estaba allí, sirviendo con total devoción, como siempre lo hizo. Su vida se convierte en un ejemplo de constancia espiritual. Mientras muchos cambian con los años y las circunstancias, Sadoc permanece el mismo, fiel, firme y profundamente comprometido con la voluntad de Dios. El impacto de su fidelidad es tan grande que supera su propia generación. El nombre de Sadoc no desaparece con su muerte. Por el contrario, se vuelve referencia para todo el futuro sacerdocio de Israel. Siglos más tarde, cuando el profeta Ezequiel recibe una visión detallada del templo futuro y del servicio sacerdotal restaurado, Ezequiel capítulos 40 y 44, algo extraordinario sucede. Dios menciona explícitamente a los hijos de Sadoc. Esta mención no es accidental ni simbólica, es una declaración divina de honra. Dios afirma que, entre todos los descendientes de Leví, solamente los hijos de Sadoc podrán acercarse a él para ministrar directamente ante su presencia. Ezequiel capítulo 44, versículos 15 y 16. El motivo es claro, ellos permanecieron fieles cuando otros sacerdotes se desviaron. Esto significa que la fidelidad de Sadoc no influyó solamente en su propia vida, sino que se convirtió en un legado espiritual transmitido de generación en generación. Mientras muchos sacerdotes cayeron en idolatría, compromisos políticos o prácticas contrarias a la ley, los descendientes de Sadoc
permanecieron firmes, preservando el estándar de santidad exigido por el Señor. Es como si la postura reverente de Sadoc hubiera moldeado el corazón de toda su descendencia. La promesa registrada por Ezequiel es prueba de que Dios observa a quienes le sirven con sinceridad, y Él honra esa fidelidad, incluso siglos después. El nombre de Sadoc, por lo tanto, atraviesa las páginas de la Escritura como símbolo de lealtad inquebrantable. Donde quiera que se mencione, está asociado con santidad, obediencia y compromiso con la adoración verdadera. Es recordado como alguien que fortaleció espiritualmente el reinado de David, consolidó el gobierno de Salomón y dejó un estándar sacerdotal tan elevado que se convirtió en referencia profética para el futuro de Israel. Su vida muestra que Dios no se impresiona con apariencia, posición o prestigio, sino con corazones que permanecen firmes, incluso cuando el mundo a su alrededor se aleja de la verdad. Al final, Sadoc es más que un sacerdote fiel. Es un testimonio vivo de que la fidelidad, cuando se mantiene con constancia, se transforma en herencia espiritual. Su historia enseña que un solo hombre comprometido con Dios puede influenciar generaciones enteras, y que aquellos que sirven con integridad, incluso sin buscar reconocimiento, reciben honra eterna del propio Señor. Por eso el nombre de Sadoc permanece brillando en las Escrituras, porque mantuvo viva la llama de la adoración verdadera en Israel, en tiempos de paz, de crisis y de transición. Un hombre así jamás es olvidado, ni por los hombres, ni por Dios. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia del sacerdote Sadoc en la Biblia. Comparte esta enseñanza con más personas. Deja tu me gusta en el video y suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos. Que Dios te bendiga.